¿Será el sábado que guardamos hoy el mismo sábado de la creación, el verdadero día de reposo? ¿Valdrá la pena sufrir persecuciones por causa de un día del cual no estoy seguro que sea el sábado? Bueno, hermanos, feliz sábado, espero que estén bien, que Dios les bendiga. Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con el tema del sábado. Esta semana estuve compartiendo algunos materiales sobre el tema del sábado y surgen muchas dudas y hay muchas personas que tienen dudas, me han pasado, algunos de los hermanos me han pasado sus dudas con respecto a, les voy a plantear la pregunta y sé que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta: ¿cómo sabemos nosotros que el sábado que guardamos hoy es el verdadero sábado de la creación? ¿No se habrá perdido el sábado en el tiempo, en las edades, en los siglos, en la oscuridad del tiempo y no estaremos guardando cualquier otro día? ¿Cómo sabemos nosotros que realmente el día de hoy, o sea hoy que es sábado, es el mismo sábado que Dios instituyó en la creación? Bueno, en realidad no es que tengamos que irnos hasta la época de la creación para corroborar esto, o que tengamos que hacer un trazado de los últimos 6.000 años de historia de la humanidad, pero basta con irnos hasta la época de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo justamente sancionó el sábado del primer siglo. Pero vamos a leer el primer pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 al 9, y después vamos a leer desde el versículo 13 al 17. ¿Por qué escogí este pasaje? Porque esta es una visión profética que fue dada en el primer siglo de la era cristiana, sin embargo abarca los 2000 años prácticamente hasta nuestros días, hasta el tiempo final. Por lo tanto, tiene una perspectiva o una vista panorámica de toda esta historia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 9 y después del 13 al 17. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer representa a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios, y es interesante el tema del sol, la luna y las 2 estrellas porque es el símbolo que Dios le reveló a José para graficar al pueblo de Israel, ¿sí? El sol y la luna eran Jacob y su esposa, y las 2 estrellas representaban a los hijos de Jacob, es decir, a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, cuando vemos a esta mujer vestida de sol con la luna y las 2 estrellas, sin duda se está refiriendo al pueblo de Dios, al Israel de Dios, de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Entonces dice que esta mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, y también apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La Biblia nos dice claramente que este dragón representa a Satanás y que este dragón aparece justo en la época en que la mujer está por dar a luz, justo en la época en que Cristo está por nacer como Salvador del mundo. Satanás intenta destruir a este Salvador antes de que cumpla su misión. Entonces dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nosotros conocemos la historia, ¿no?, de cómo Herodes intentó matar al Mesías, ni bien naciera. Satanás convenció a Herodes de que matara a todos los bebés recién nacidos. Sin embargo, Cristo fue arrebatado y fue llevado al cielo incluso, después de haber cumplido su misión de morir por la humanidad. Entonces dice: y la mujer huyó al desierto, verso 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Acá ya salimos, digamos, de la época de la iglesia cristiana primitiva y entramos a lo que se conoce como la Edad Media, ¿sí? Los 1260 años de persecución de la iglesia. Fíjense que esta visión abarca mucho tiempo, abarca prácticamente los últimos 2000 años. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, después de que Cristo murió en la cruz del Calvario y ascendió al cielo,
Jesucristo se hizo representante de la raza humana, ya no más Satanás, que era el príncipe de ese mundo, de este mundo, y ahora Cristo es el príncipe de este mundo, ganado por derecho propio, por haber entregado su vida por rescate de nosotros. Por lo tanto, Satanás fue expulsado del cielo y ya no podía presentarse más en el cielo, como aparece en el libro de Job, que se presentaba en el cielo delante de Dios como representante de este mundo. Ahora ya Satanás no se puede presentar más después de la muerte de Cristo. Y en el versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá vemos ya los 1260 años en los cuales la iglesia de Dios, de la cual nació este hijo varón, que era Cristo, esta iglesia de Dios tuvo que huir al desierto. Fue la iglesia en el desierto durante toda la Edad Media, toda la Edad Oscura, y luego de que Satanás no pudo destruir esta iglesia del desierto, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Y ahí ya llegamos hasta nuestros días, ¿sí? O sea, en el tiempo final va a haber un remanente, un resto de la descendencia de la mujer. Pero ¿cuál es la característica de esta iglesia? Una iglesia que atravesó 2000 años, ¿sí? 2000 años prácticamente hasta nuestros días desde la época de Cristo. ¿Cuál es su característica? Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, acá tenemos un texto bíblico concreto que nos dice que siempre hubo una iglesia de Dios que guardó los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Por lo tanto, a esta pregunta que nos hacemos, ¿no? O que alguna vez nos hayamos hecho, ¿será el sábado que guardamos hoy el mismo sábado de la creación, el verdadero día de reposo? ¿Valdrá la pena sufrir persecuciones por causa de un día del cual no estoy seguro que sea el sábado? ¿Valdrá la pena quizá perder mi trabajo por causa de un sábado del cual no estoy seguro si es el verdadero día de la creación? Bueno, este primer pasaje nos muestra que durante 2000 años, durante todo ese periodo, Dios tuvo un pueblo, tuvo una iglesia que tenía como característica que guardaba los mandamientos de Dios. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, deja una frase muy interesante en el capítulo 4, que se llama Fieles portantorchas. Esto está en la página 59, en el párrafo 1, y ella dice así acerca de la época de tinieblas espirituales, de la época de la Edad Media, en realidad de todos los siglos. Ella dice lo siguiente: en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Elena White dice que a pesar de que la tierra estaba sumida en tinieblas, ¿sí?, durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. Siempre hubo hombres que conservaron su fe en Cristo, la Biblia como única regla de fe, y santificaron el verdadero día de reposo. Siempre hubo. O sea que siempre hubo una iglesia, como dice Apocalipsis 12, que guardó los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ahí ya tenemos un indicio de que evidentemente Dios guardó su sábado, que guardó el día de reposo, que no lo dejó que se perdiera en la inmensidad del tiempo, de los siglos, en la oscuridad, y que hoy no sabemos cuál es el día de reposo, sino que realmente Dios lo pudo haber preservado. Pero yo quiero presentar algunas evidencias históricas y bíblicas acerca de esto para que podamos estar tranquilos, con absoluta certeza, saber de que el sábado que nosotros guardamos hoy es el verdadero día de reposo. Vamos a leer primeramente, para hablar acerca del primer siglo, del sábado del primer siglo, vamos a leer primero Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, que nos hablan acerca de que Cristo se identificó, Jesús mismo se identificó con el sábado que guardaba el pueblo judío en el siglo I. Jesús dijo así: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando Jesús se confrontaba con los escribas y fariseos, se confrontaba con el liderazgo religioso de su época,
Él nunca dijo, si podemos leer todos los evangelios, vamos a ver que nunca dijo que el sábado que guardaban los judíos no era el sábado correcto, sino que no era la forma correcta de guardarlo. Él se identificó con el día de reposo que guardaban los judíos, pero les enseñó cuál era el espíritu correcto para poder guardarlo como a Dios realmente le agradaba. Y en Lucas capítulo 4, versículos 15 y versículo 16, dice que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, y vino a Nazaret donde se había criado y entró en el día de reposo en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este pasaje también nos muestra que Cristo asistía a la sinagoga de los judíos, que los judíos obviamente la abrían para leer la Torá, para leer los profetas, los días de sábado. O sea que Cristo se identificó claramente con el sábado que guardaba el judaísmo en el primer siglo. Esa es una evidencia bíblica concreta que no se puede discutir. O sea que en el primer siglo el sábado de los judíos era el mismo sábado de la creación, porque si no Cristo no lo hubiera sancionado. Otros pasajes que nos pueden llegar a servir se encuentran algunos en Hechos de los Apóstoles, que hablan acerca de cómo el apóstol Pablo y los apóstoles en general reconocían también el sábado del primer siglo de los judíos que estaban dispersos entre las naciones. Y acá viene un tema interesante. ¿Por qué? Porque las sinagogas de los judíos no estaban solamente en la zona de Jerusalén, no estaban solamente en la zona de Palestina. Las sinagogas de los judíos estaban en todo el mundo. Ustedes recuerden que los judíos habían sido esparcidos entre las naciones varios siglos antes de Cristo. Como 500 años antes de Cristo ellos ya habían sido esparcidos a diferentes lugares, ¿sí? A tal punto que si vamos a Hechos de los Apóstoles, los últimos capítulos, vamos a ver que el apóstol Pablo, durante su arresto en Roma, recibía judíos de sinagogas que habían en Roma. O sea, las sinagogas estaban en todas partes del mundo atestiguando acerca de cuál era el día de reposo, porque estas sinagogas funcionaban cada sábado. O sea que tenemos no solamente un testimonio en Jerusalén, sino un testimonio en todo el mundo conocido donde había judíos y se reunían los sábados. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 4, donde dice que el apóstol Pablo discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Por qué escogí este pasaje? Porque este pasaje menciona que no solamente los judíos iban a las sinagogas, no solamente los judíos conocían el ciclo semanal bíblico, sino que también los paganos lo conocían. Dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos. Si vamos a Hechos capítulo 13, versículos 42 y 44, dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y el versículo 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que los gentiles conocían las sinagogas de los judíos y sabían perfectamente también cuál era el ciclo semanal y cuál era el día de reposo bíblico, ¿sí? Y un texto muy interesante que está en Hechos de los Apóstoles también, capítulo 15, versículos 19 al 21, deja entrever esto y nos da un dato más. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés, y escuchen esto porque esto está muy interesante, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. O sea, desde tiempos antiguos el libro de la ley de Moisés era leído en cada ciudad, en cada rincón del mundo conocido. Habían judíos en África, habían judíos en Grecia, habían judíos en Mesopotamia, habían judíos en Egipto, habían judíos en Roma, y en cada ciudad, en cada ciudad había una sinagoga de los judíos que marcaba el reloj constante, indefinido, ininterrumpido del ciclo semanal donde cada sábado se leía la ley de Moisés. Qué tremendo, hermanos. O sea que no era que saber cuál es el sábado dependía de 2 o 3 testigos. O sea, el mundo conocido del primer siglo sabía perfectamente cuál era el ciclo semanal de la creación. O sea que sabían perfectamente cuál era el día de reposo. Pero yo quisiera compartirles un par de testimonios
extrabíblicos, históricos, que confirman esta cuestión de cómo Dios preservó el ciclo semanal. Hay un santo de la Iglesia Católica, o uno de los padres de la Iglesia, que se llama Justino Mártir, que escribió por el año 165, o sea, estamos hablando del siglo II ya de la era cristiana. Él escribió algo acerca de el día domingo, porque ya por aquella época estaban empezando a guardar el domingo los cristianos obviamente que estaban paganizados, pero que bueno, ellos tenían sus excusas para decir por qué guardaban el domingo. Y es muy interesante porque este argumento no viene de un defensor del sábado, este argumento viene, las dos citas que voy a leer a continuación, vienen de un defensor del domingo que era guardado por cristianos ya para el siglo II de la era cristiana, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice este Justino Mártir. Nos reunimos el día del sol. Interesante, porque es el primer día después del sábado de los judíos, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo, y en este mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Fíjense qué interesante. En el siglo II tenemos testimonio de que el día pagano del sol, el día del sol que lo llamaban los romanos, era el día que seguía al sábado de los judíos, y fue el día escogido por los cristianos para celebrar la resurrección de Cristo, en lugar del sábado. O sea, esta cita del siglo II nos confirma que el ciclo semanal bíblico que guardaban los judíos, que fue el que guardó Cristo, y el sábado bíblico, el sábado verdadero, era el día anterior al primer día de la semana, llamado el día del sol de los paganos. O sea que no tenemos dudas de que compartían el mismo ciclo semanal. Tanto cristianos como paganos compartían el mismo ciclo semanal, solo que cada uno tenía un día distinto de adoración. Y los cristianos que después apostataron y abandonaron el día de reposo bíblico, se pasaron sencillamente al día del sol de los paganos. Y este testimonio es del siglo II. El siguiente testimonio lo escribe San Jerónimo en el año 420, estamos hablando del siglo V, y fíjense lo que dice. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso se llama Día del Señor. Fue en ese día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo denominan Día del Sol, también nosotros lo confesamos de buen grado, pues hoy se levantó la luz del mundo, hoy ha aparecido el Sol de Justicia, cuyos rayos traen la salvación. O sea, este San Jerónimo, argumentando acerca de por qué los cristianos guardaban el domingo, dicen, bueno, los paganos lo llaman el Día del Sol, y bueno, está bien porque Jesús es el sol de justicia y resucitó ese día. O sea que el domingo católico, el domingo cristiano, es exactamente el mismo domingo pagano del día del sol, que era el día posterior o el día siguiente al sábado judío bíblico, ¿sí? Entonces tenemos estos testimonios que son muy claros, que muestran que el ciclo semanal no se alteró en absoluto, sino que simplemente se pasó la santidad del sábado al domingo entre muchos cristianos por aquellos siglos. Y quisiera compartir algunos detalles que aparecieron publicados en una nota que sacó BBC el 14 de marzo del 2021, cuando se cumplían justamente 1700 años de la creación de los domingos como los conocemos hoy en día, cuando Constantino, el emperador, decretó las primeras leyes dominicales, ¿sí? Y fíjense lo que dice, algo muy interesante que dice al comienzo de este artículo. Después el que quiera se lo puedo pasar para que lo lea completo, porque realmente está muy interesante. Dice así: una semana que ya para ese entonces, para el siglo IV, se componía de 7 días. Y el autor pregunta, ¿por qué precisamente 7, no 6, 8 o incluso 10 días? Como la de los antiguos egipcios, o la del calendario republicano francés que se empleó entre 1792 y 1806. O sea, él lo primero que hace es preguntarse ¿por qué una semana de 7 días? ¿Por qué no una semana de 10 o de 5 o de 6 días? Y menciona algo muy interesante, menciona que los egipcios tenían una semana de 10 días y los franceses durante la Revolución tuvieron una semana de 10 días. Esto es muy interesante. ¿Saben por qué los franceses tuvieron una semana de 10 días?
para desentenderse del Creador, para desentenderse del Dios bíblico. Y no es casualidad que Apocalipsis capítulo 11, cuando describe las atrocidades de la Revolución Francesa, en el capítulo 11 llama a esta ciudad Sodoma y Egipto. Muy interesante esto. Esto es un artículo periodístico que no tiene nada que ver con religión, no fue escrito por una persona religiosa, sin embargo, identifica que la semana de 10 días, en oposición a la semana del Creador, fue empleada tanto por Francia como por Egipto. Muy interesante. Pero después sigue diciendo, haciéndose esta pregunta, ¿no? De por qué una semana de 7 días, dice, pues, aunque es una constante en casi todas las culturas, no hay ninguna razón buena que la justifique. De hecho, varios pensadores a lo largo de la historia han desafiado esa convención con argumentos filosóficos, matemáticos y políticos, pero la semana de 7 días permanece. O sea, cuando ponemos a ver la historia, vemos que no hay una razón, una justificación para una semana de 7 días. La única justificación es que Dios lo dijo así, es que Dios lo mandó. Tampoco hay una justificación en la naturaleza para una semana de 7 días. Por eso es que el sábado no puede ser un sábado lunar. No hay una justificación con respecto a eso. No coincide el ciclo lunar con ciclos de 7 días. La única forma de que nosotros tengamos una semana de 7 días es porque Dios lo dijo. No hay otra explicación. Y este artículo lo pone de esa manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice es que se cree que hace 4000 años, más o menos, los mesopotamios empezaron a implementar una semana de 7 días. Menciona también que los judíos y muchos pueblos orientales hace muchos más años vienen guardando una semana de 7 días. Y ellos guardaron el sábado, los judíos y otros pueblos semíticos guardaron el sábado durante miles de años, pero esto fue así hasta el año 321, hasta el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Entonces se menciona el edicto que dice: el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Y en esta ley dominical que dio el emperador Constantino, exceptuó a los que trabajaban en el campo, porque a veces que no se podía evitar ese trabajo, ¿no? Entonces dice que elegir el domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban al domingo el culto religioso, aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendrían a preferir el sábado o el sabbat judío. O sea que habían cristianos ya en la época de Constantino que guardaban el domingo, aunque había muchos cristianos que todavía guardaban el sábado o el sabbat judío, como dice acá. Ya en aquella época todos se manejaban con el mismo ciclo semanal, solo que se pasaba la santidad del sábado al domingo, solamente eso. Entonces dice, el artículo dice: no todos los cristianos recibieron con beneplácito el edicto de Constantino, y siglos después todavía había grupos que preferían el sábado, tanto que en el sínodo de la Odisea, que tuvo lugar alrededor del año 363, incluye un canon, el canon 29, que declara que los cristianos no deben judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día en lugar de honrarlo como día del Señor, y si pueden entonces descansar como cristianos. O sea que vemos que a lo largo de los siglos, o sea, en el primer siglo todos sabían cuál era el sábado, aún los gentiles sabían cuál era el sábado, porque las sinagogas estaban en todo el mundo dando testimonio del ciclo semanal, y cuando el Imperio Romano empieza a cristianizarse, muchos cristianos adoptan el día del sol de los paganos, que tenían también una semana de 7 días, que era exactamente el día siguiente al día de reposo judío. Y lo que hace Constantino básicamente es pasar la santidad del sábado al domingo. La Iglesia Católica posteriormente a esto reafirma esto a través de varios concilios, a través de varios edictos, que dicen que los cristianos que siguen guardando el sábado judío están judaizando y por lo tanto deben ser considerados anatema. Y a partir de ahí es historia conocida, porque la Iglesia Católica guardó siempre el mismo domingo hasta nuestros días, ¿sí? Y nosotros tenemos ahora el testimonio no solamente del pueblo judío, sino que durante los 1000 años de oscuridad, de persecución papal, los valdenses, por ejemplo, que fueron un pueblo
un pueblo bíblico que se refugió en las montañas, esta mujer en el desierto, parte de este pueblo que mantuvo las verdades de la palabra de Dios. Este pueblo guardó el sábado prácticamente por 1000 años. Aproximadamente del año 500 hasta el año 1500 ellos guardaron el sábado, contrario a lo que hacía la Iglesia Católica. Los musulmanes, a partir del año 650 más o menos hasta nuestros días, guardaron el viernes del mismo ciclo semanal. Los judíos, desde el primer siglo de la era cristiana, que sabemos que Cristo guardó el mismo sábado que los judíos desde la época de Cristo hasta nuestros días guardaron exactamente el mismo sábado, y los católicos desde el año 321 que dio el edicto Constantino, ya habían cristianos que guardaban el domingo, guardaron el domingo del mismo ciclo semanal hasta nuestros días. O sea que esta es una semana, un ciclo semanal, protegidos por intereses de las más diversas religiones. O sea, es impensable aceptar que el sábado se haya perdido en los siglos. Es impensable especular con que no se sepa cuál es el verdadero séptimo día de la semana, porque hay muchísimos intereses a lo largo de toda la historia de preservar ese ciclo semanal. No solamente intereses de los cristianos verdaderos, sino también de las instituciones católicas, de las instituciones judías, de los musulmanes, de parte incluso de los paganos, que muchos todavía siguen practicando las religiones paganas de la antigüedad. Hay muchos intereses que hicieron que esta semana o este ciclo semanal fuera preservado, pero por sobre todas las cosas, lo que ha preservado este ciclo semanal fue la palabra de Dios, fue la providencia de Dios. Muchos hermanos me siguen preguntando y siguen utilizando un término que la verdad es que no sé cómo calificarlo, pero es inexacto, es incorrecto, que es que nosotros estamos guardando un sábado gregoriano. Muchos me preguntan, ¿por qué ustedes guardan un sábado gregoriano? Haciendo referencia al calendario gregoriano que fue instituido en el año 1582. Es verdad que el calendario gregoriano alteró, digamos, los meses y las fechas, pero no alteró el ciclo semanal. Cualquier persona que quiera investigar este tema no tiene más que buscar cuáles fueron los cambios hechos por el Papa Gregorio para regular el calendario juliano que venía desfasado con los equinoccios, o sea, venía desfasado con las estaciones, por lo tanto había que agregarle unos días, y lo que sucedió fue que el jueves 4 de octubre de 1582 fue sucedido por el viernes 15 de octubre en el año 1582. Es decir, se agregaron 10 días o 11 días se agregaron al calendario que alteraron las fechas, pero no alteraron el ciclo semanal en lo absoluto. Sin embargo, hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes constantemente. Bueno, Dios me dé paciencia para contestar uno a uno a todos los que me preguntan sobre esto. ¿Por qué siguen guardando el sábado gregoriano, cuando el calendario gregoriano no afectó en absoluto el ciclo semanal que se venía observando durante siglos? ¿Sí? Tanto por judíos, como por musulmanes, como por católicos, como por cristianos. ¿Sí? Este ciclo semanal vino inalterable desde la época de Cristo, así que no hay tal cosa como un sábado gregoriano. Pero sobre todas las cosas, yo creo que Dios ha preservado su palabra en estos últimos 2000 años, por lo que dice la misma Biblia. Quisiera terminar con un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y versículo 17. Este texto es uno de los textos que habla acerca del sábado como señal entre Dios y su pueblo. Otro texto muy conocido es Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, pero este pasaje que fue dado por Moisés, que fue dado por Dios a través de Moisés, dice así, Éxodo capítulo 31, versículos 16 y versículo 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, Dios mandó que guardáramos el sábado perpetuamente, por sus generaciones. O sea, Dios no nos puede pedir que hagamos algo que está fuera de nuestro alcance. Si Dios nos manda a guardar el sábado perpetuamente es porque Él lo va a mantener perpetuamente. Y el versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y en el séptimo día cesó y reposó. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo para siempre, para siempre. ¿Sí? Por eso es que la Biblia nos habla acerca del sello de Dios o la señal de Dios que reciben los 144.000 en el libro de Apocalipsis. Y obviamente Dios no nos va a pedir que guardemos para siempre, eternamente, un sábado que después Él va a permitir que se pierda en la inmensidad de los siglos y que no tengamos idea de cuál es el verdadero día de reposo. Eso sería ilógico. Dios nos va a pedir algo que nosotros realmente podamos hacer. Y si nosotros investigamos, cada uno puede hacer su investigación histórica al respecto, van a ver que no hay registro absoluto en ninguna parte de que se haya alterado el ciclo semanal jamás desde la época de Cristo hasta nuestros días. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes. Esto es para despejar dudas de muchos hermanos que me han escrito, pero seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado esto o quizá no hemos sabido cómo responder a otra persona que nos preguntó, así que pienso que puede ser de bendición. Así que bueno, esto era todo, hermanos. Feliz sábado.